gracias al Candelarari que ha puesto la sala y luego dar las gracias a todos por haber venido. Yo tenía un poco de miedo de que no viniera nadie porque un sábado a las 12 de la mañana la gente que sale se va a misa al de Opus y está muy bien que la sala esté llenita. No sé si hace falta que lo presente a Carlos, porque creo que todos los que habéis venido sabéis a qué va. Sabéis quién es, pero bueno, es profesor jubileta y de la Universidad Autónoma de Madrid, que daba ciencias políticas y de la administración durante un montón de años, ha dado, y ahora que está libre se dedica a recorrer la península y aledaños y el mundo con el tema del decrecimiento, con el tema del colapso, con el tema de incluso ha hecho charlas en Barcelona y en más sitios sobre la guerra de Ucrania, porque es especialista en geopolítica del este y tal. Y bueno, y no hace falta que lo presente. Es decrecentista y creo que lo que dice es muy interesante. Así que os dejo con él. Gracias. Pues muchas gracias, Cecilia. Singularmente a ti y a Alfón, que está ahí. Tú ya me escuchaste ayer en Barcelona, Alfón me escuchó ayer en Barcelona y en Cornellà. De tal manera que solo en virtud de una conducta psicopática que pueda venir a escucharme por tercera vez. Y gracias. Por alusión, quiero responder, como ya te he dicho, de que con una sesión solo es tanta información. Es un pelota. Creí que ibas a decir que hablando en propiedad no escuchas nada de nada. Pero si toma apuntes y parecería todo. mucho más sensato. Si toma apuntes y todo, ya lo Bueno, sabes. ¿eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, y gracias también a vosotras y a vosotros por estar aquí. ¿Sabes qué me recuerda de aquí, cabrón? ¿Qué? Os acordaréis de aquel hombre, el ministro de Asuntos Exteriores español, que era catalán, Piqué, pero se llamaba de nombre propio como Josep. Pues yo una vez participé en un programa de televisión sobre las elecciones presidenciales norteamericanas y al principio dije que el Partido Demócrata norteamericano era una fuerza política en términos propios peninsulares de centro-derecha y me pregunté dónde quedaba el Partido Republicano, ya si los demócratas eran de centro-derecha, y entonces él reaccionó airadamente y dijo que era intolerable que se pudiese afirmar tal cosa en la televisión pública. Y luego en un descanso se me acercó y me dijo, mira, me ha parecido muy desafortunado lo que has dicho, pero tengo que reconocer que en sustancia tienes toda la razón. El caso es que cada vez que yo hablaba, él decía, qué barbaridad, repetía constantemente. Y yo luego decidí hacer lo mismo. Cuando él hablaba, yo decía, se oía al fondo, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, el libro que presento hoy, este breviario de ecología libertaria, es, lo dije ayer en Barcelona y anteayer en Cornellà, el producto de tres impulsos diferentes. El primero llega de la mano de debates como los que siguen a charlas como esta, debates a menudo muy enriquecedores, en los cuales las personas llaman la atención sobre sus inquietudes, proporcionan informaciones a menudo muy interesantes. El segundo impulso lo ofrecen otros debates, los franceses de los últimos años. Os preguntaréis a qué viene este exotismo de los debates franceses. Cuando escribí Colapso, hay alguna copia del libro allí al final, llamé la atención sobre el hecho de que el grueso de la bibliografía especializada que había manejado procedía de Estados Unidos, algo que no dejaba de ser una fuente de problemas. La sociedad norteamericana es bastante diferente de la nuestra, la cultura política también lo es, los antecedentes históricos son diferentes. Francia está mucho más cerca en la geografía y en lo que respecta a estas dimensiones. Intuyo que los debates franceses de los últimos años anticipan los que vamos a desarrollar aquí, las más de las veces para bien, en algunos casos probablemente para mal. El tercer y último impulso nace de la vena libertaria que se incorpora al adjetivo central que da título al libro. Muchas veces he señalado
que en el castellano peninsular y en el catalán los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos. Si alguien está hablando del movimiento libertario en Cataluña, está hablando también del movimiento anarquista en Cataluña y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en qué significa eso de que sean sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerza un poco la realidad, voy a partir de la presunción de que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las propuestas correspondientes en materia de autogestión, apoyo mutuo, acción directa o federalismo. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa más el significado que atribuyo al segundo adjetivo, libertario, que habla de personas que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano reflejan un compromiso espontáneo con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo, de la acción directa o del federalismo. Uno de los movimientos que se estudia en este libro, este movimiento que ha germinado en los últimos años en Francia, Soulèvement de la Terre, sublevaciones o alzamientos de la tierra, creo que es un ejemplo clásico de movimiento libertario, aunque la mayoría de sus militantes o miembros no sean anarquistas. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Hace unos años, en Sevilla, en un acto público, un amigo que me quiere bien formuló un reproche. Dijo: tú estás engañando a los asistentes, Carlos. Sabes de sobra que un colapso general del sistema es inevitable. Y, sin embargo, prefieres acogerte a reflexiones que se mueven en el orden de la probabilidad más que en el orden de las certezas. Es verdad. Yo prefiero aducir que un colapso general es probable. O si tengo que cargar las cintas, que es muy probable. Me parece significativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos negativos y la volcaban en el año 2100 empiecen a anticipar en el tiempo esa manifestación y la sitúen en el 2060, en el 2040 o literalmente en el año en el que estamos. El debate sobre el colapso, lo digo de otra manera, es extremadamente complejo y lo es por varias razones diferentes. La primera nos recuerda que tendríamos que ponernos de acuerdo sobre el significado preciso de la palabra colapso, algo que no resulta tan sencillo como pueda parecer. En un segundo escalón, es verdad que en esa discusión tercian muchos científicos, que son, sin embargo, por definición, expertos en áreas muy especializadas, de tal manera que reunir sus conocimientos es cualquier cosa menos fácil. Debo señalar, en tercer lugar, que el debate relativo al colapso reclama consideraciones que se interesan sobre cuestiones tan complicadas como los sistemas financieros, las instituciones políticas, los desarrollos tecnológicos o los conflictos bélicos, algo que agrega complejidad a las discusiones correspondientes. Me permito subrayar en un cuarto escalón que el objeto es un objeto en permanente mutación, de tal forma que lo que hoy puede parecer cierto o falso, igual deje de parecerlo en un par de años. Agregaré, en fin, que sobre estas discusiones penden anteojos ideológicos muy diferentes. Si uno cree en la lógica del capital, rechazará ontológicamente que pueda producirse un colapso del sistema en el que cree. Si uno, por el contrario, como es mi caso, descree del capital y de sus reglas, tenderá a sopesar seriamente el horizonte de un colapso de ese sistema en el que no cree. Permitidme que intente retraducir todo esto en términos de una experiencia personal. Hace 8 o 9 meses me invitaron a hablar sobre estas materias en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres porque no vienen al caso. En un momento determinado de mi charla, me permití afirmar que entendía que existe un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. La primera intervención en el debate lo fue de una persona que, por lo que me explicaron, era un portavoz significado
del más importante de los movimientos ecologistas locales. De manera correcta, pero firme, aseveró que yo estaba faltando a la verdad. Y subrayó que en la década anterior, en el seno del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, esa instancia creada al calor del sistema de Naciones Unidas, se había afirmado que si en el decenio en el que estamos somos capaces de hacer los deberes, conseguiremos evitar semejante y espectacular subida de la temperatura media del planeta. Supongo que yo disfrutaba de 3 posibles respuestas. La primera consistiría en sustancia en darle la razón a este buen hombre, nada de lo que había dicho faltaba a la verdad, en el buen entendido de que en paralelo debía subrayar que el punto al que hemos llegado es suficientemente inquietante, porque es un punto de no retorno en la mayoría de las variables importantes. La segunda de mis reacciones plausibles hubiera consistido en recordar que las estimaciones que maneja públicamente el panel intergubernamental son muy polémicas. Intento explicarlo de la mano de un argumento para andar por casa, que bebe de la filosofía del mínimo común denominador. Imaginemos que hay 2 científicos y uno sostiene que la temperatura media va a subir 4 grados. El otro afirma que va a subir 1,5 grados. El mínimo común denominador es el 1,5 grados. Y este es el dato que difunde el panel intergubernamental. Hace unos meses en Galicia, Antonio Turiel me contó que el año pasado se había realizado un estudio de nulo rigor científico, en virtud del cual se preguntaba a los expertos de este panel intergubernamental cuál era, en su intuición, la subida que aguardaban de la temperatura del planeta. La media ofrecía un dato de 3,2 grados, muy por encima de las cifras que estoy manejando ahora. Pero creo que al final la respuesta más eficiente por mi parte habría sido la tercera. Con toda evidencia, no estamos haciendo los deberes. Han transcurrido ya más de 3 años de la década en la que nos encontramos. Y no hay ningún motivo para concluir que estamos haciendo los deberes. Y se acumulan, en cambio, y muchos, para argumentar que las cosas van a peor. Quiero recordaros cuál fue la valoración que la ministra española de Transición Ecológica hizo de la reciente cumbre del clima celebrada en Dubái. No sé si con un punto de ironía. Dijo: son buenas noticias para los inversores. Ojo con el argumento, porque me parece que nos emplaza de lleno ante lo que está ocurriendo. El gobierno español, el más progresista de la historia, sigue manejando el Producto Interior Bruto como dato fundamental para valorar cómo se desenvuelve la economía. Y sigue empeñado en convencernos de que es preciso ampliar los aeropuertos de Barcelona y de Madrid, cuando todas las evidencias sugieren que eso es una genuina locura. Segunda observación que quiero haceros. Cuando en los últimos años he tenido que explicar cuáles son los términos de la respuesta que yo interpreto conviene dar ante la crisis ecológica, me he servido de media docena de verbos. Decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego, supongo que por razones obvias, desmilitarizar nuestras mentes y nuestras vidas. No me interesa ahora glosar el significado de estos verbos, sino llamaros la atención sobre la necesidad de que por detrás de ellos se hagan valer 2 grandes reglas. ¿Cuál es la primera? La necesidad de fundir las luchas ecológicas con la lucha de clases tradicional, de no mantenerlas, como a menudo sucede, separadas. Una de las preguntas que los pensadores y las pensadoras decrecentistas tienen que afrontar con mucha frecuencia es la relativa a si la propuesta del decrecimiento es de izquierdas o de derechas. Bien podéis intuir que la pregunta es un poco nebulosa. Si alguien interpreta que el Partido Socialista Obrero Español es una fuerza política de izquierdas, tiene un significado muy diferente que si alguien parte de la presunción de que los valores de la izquierda son los de la justicia, la solidaridad y la igualdad. En cualquier caso, tengo la impresión de que algunos de mis colegas
personas admirables y trabajadoras, que estudian con mucho detalle estas materias, a menudo se siguen dejando llevar por la ilusión óptica de que es posible imaginar que las grandes empresas empiecen a coquetear con horizontes de decrecimiento. Si esto sucediera, tendríamos que modificar el sentido de la propuesta correspondiente. El segundo requisito nos invita a abandonar la separación, que es histórica, entre las luchas ecológicas y las luchas anticoloniales. Probablemente sabéis que uno de los conceptos que ha germinado en los últimos años al calor de estos debates es el que habla del antropoceno, para subrayar que el ser humano se ha convertido en un agente biológico fundamental que está alterando reglas del juego muy precarias. El concepto es interesante, pero tengo que llamaros la atención sobre el hecho de que ha suscitado quejas que en último término se han materializado en el acuñamiento de otros conceptos alternativos. Hay quien prefiere hablar, por ejemplo, del capitaloceno, para subrayar que no es hablando en propiedad el ser humano, sino el ser humano a través de un sistema preciso llamado capitalismo. Hay quien habla del androceno, para llamar la atención sobre el hecho de que no es de nuevo el ser humano en general, sino fundamentalmente el ser humano masculino. Y hay quien se ha referido, y a esto voy, al plantacionceno o al negroceno, para subrayar la necesidad de reunir la historia ecológica del planeta y la historia colonial. Nada me parecería más lamentable que el hecho de que al calor del colapso partamos de la presunción de que los problemas los va a resolver una vez más el hombre blanco del norte, que es, curiosamente, la fuente fundamental de la generación de esos problemas. Creo que tiene sentido que para redondear esta explicación recupere un argumento que he utilizado muchas veces los últimos años y que identifica una habilidad ingente entre nuestros gobernantes, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesadas en mantener esto que tenemos delante de los ojos? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? También suelo señalar que las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes proponen discusiones interesantes en lo que hace a la naturaleza del régimen en el que estamos insertos, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española de la República y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y televisiones, en el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Muchas veces he señalado que media docena de años atrás corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos,
¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos en cambio a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Formulo una tercera observación, que en este caso me invita a recuperar 3 o 4 debates que se recogen en las páginas de este libro y que permiten tomarle la temperatura. El primero de esos debates remite a la célebre Agenda 2030. Sabéis con certeza que ha sido objeto de críticas muy agrias por la derechona de la que disfrutamos en estos pagos. Esto, en una primera lectura, invitaría a moderar nuestros cuestionamientos. Debo confesaros que no consigo hacerlo. La Agenda 2030 es un reflejo de la organización que la ha promovido, Naciones Unidas. Difícilmente podría ocurrir que una organización en la que se dan cita los gobiernos de los estados presentes en el planeta que reproducen la lógica dominante, alentase una herramienta rompedora que pusiese sobre la mesa debates genuinamente serios. Quiero recordaros que hace 2 décadas Naciones Unidas declaraba estar empeñada en acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Forma muy curiosa esta de encarar el problema del hambre en el mundo. En el meollo de la Agenda 2030 hay un concepto que entiendo yo es una genuina antigualla ideológica, eso del crecimiento sostenible. En los países ricos del norte lo tengo muy claro. Si es crecimiento, no puede ser sostenible. Y si es sostenible, nunca será crecimiento. Con alguna frecuencia me han preguntado si interpreto que la Agenda 2030 obedece a los códigos, a la filosofía del capitalismo verde. Me parece que es una reflexión sugerente, en el buen entendido de que lo que aquí a menudo describimos como capitalismo verde, mucho me temo que en los países del sur no es otra cosa que ecofascismo. Un proyecto descaradamente encaminado a preservar en unas pocas manos recursos escasos, de tal suerte que se propicia la marginación y, en su caso, el exterminio de las poblaciones sobrantes, que son, en sustancia, aquellas que ni producen ni consumen. Un segundo debate que afronto en estas páginas, delicado, es el relativo a la renta básica. Vaya por delante mi respeto por los muchos amigos y amigas que hacen un trabajo denodado, serio, en defensa de fórmulas de renta básica. Debo confesaros, sin embargo, que desde una perspectiva libertaria me parece difícil defender la propuesta correspondiente. ¿Por qué? Lo de la renta básica necesita, casi por definición, de una institución, supongo que el Estado, que recauda recursos vía impuestos y que luego distribuye conforme a unos u otros criterios. Nunca he conseguido que nadie me explique cómo ese proyecto puede desplegarse de manera autogestionaria. Parece que es un proyecto que ratifica la lógica institucional de las separaciones y de la delegación. Al margen de lo anterior, probablemente sabéis que instituciones un poco sospechosas, como el Fondo Monetario Internacional, coquetean desde tiempo atrás con fórmulas de renta básica. Ciertamente no son las mismas que manejan estas personas respetables que mencioné hace un momento. ¿Por qué el Fondo Monetario hace eso? Porque la renta básica puede convertirse en una forma muy curiosa de solventar un problema grave que arrastra el capitalismo contemporáneo. Un sistema empeñado en destruir puestos de trabajo en todo el planeta y en rebajar los salarios de los empleos que quedan sobre el terreno. La pregunta entonces parece servida. ¿Quién va a adquirir los bienes que genera ese sistema? Entregar 600 euros al mes a cada ciudadano se convierte en una fórmula mágica que permite mantener el carro del consumo, que permite hacerlo, eso sí, en Alemania, en Francia, probablemente en España o en Estados Unidos. La propuesta correspondiente obviamente no se aplicará en Bangladesh, en Burundi o en Bolivia. En el propio terreno ecológico, lo de la renta básica plantea algún problema grave
si lo relacionamos con la perspectiva del decrecimiento. Las instituciones de las cuales depende la renta básica necesitan imperiosamente del crecimiento económico. De tal suerte que reivindicar el decrecimiento y hacer otro tanto con la renta básica parece una tarea difícil. En fin, cierro estas apreciaciones con una más. En los últimos tiempos he recomendado muchas veces que nos pongamos de vez en cuando las gafas del colapso, que intentemos considerar cuáles son las consecuencias que el colapso puede tener en términos de nuestra vida cotidiana o en términos de las grandes tesituras planetarias. Si el colapso se hace realidad, salta a la vista que se llevará rápidamente consigo cualquier fórmula de renta básica. Algo que me invita a concluir que depositar todos los huevos en el cesto de la renta básica no es precisamente una opción inteligente. Recupero un tercer debate, el de los parques eólicos. Cierto es que en estas páginas me refiero en exclusiva a los parques eólicos terrestres, pero sospecho que la casuística de los marítimos tampoco es muy diferente. ¿Qué se me ocurre que conviene decir al respecto? El primer dato relevante es que no hay ningún motivo para concluir que esos parques van a contribuir a resolver los problemas de hábitats naturales muy delicados. Probablemente más de una y más de dos de las personas que estáis aquí habéis visto esa película llamada Asbestas. En una de las escenas, el campesino gallego que quiere vender sus tierras para permitir el aprestamiento de un parque eólico es preguntado por qué va a hacer con el dinero derivado de esa venta y responde rápidamente que va a comprar un taxi para marchar a vivir a Ourense, a la capital. Creo que metafóricamente es interesante. Esos recursos no van a fortalecer el mundo rural, a sacarlo de su miseria, sino más bien a alimentar el crecimiento de las ciudades. Permitidme que en este caso agregue un inciso. Yo soy gallego y llueve sobre mojado. Son muy numerosas las películas que retratan a los campesinos gallegos como gentes asilvestradas que no muestran ninguna conciencia ecológica, que retratan en general a los campesinos así. Pareciera, en otras palabras, como si la liberación tuviese que llegar de una pareja de franceses, de una pareja de holandeses, de unos madrileños o de unos coruñeses o vigueses. Yo conozco muchos campesinos gallegos con una honda conciencia ecológica y conviene que empecemos a disentir de este tipo de códigos mentales neocoloniales que se nos imponen. En un segundo escalón, lo de los parques eólicos ratifica un esquema en virtud del cual el mundo rural va a tener que seguir abasteciendo de electricidad, de energía, a las grandes ciudades y a las grandes empresas. En tercer lugar, mueven el carro descaradamente de un puñado de las últimas, de las grandes empresas. En el libro recojo una estimación estadística que concluye que las 2/3 partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas de la energía y que buena parte del tercio restante se halla en manos de las grandes empresas de la construcción. Me importa subrayar esto porque seguimos manteniendo, sin embargo, la idea de que las energías renovables tienen un carácter descentralizado y están sometidas a un activo control popular. Infelizmente, los hechos vienen a desmentirlo. Me permito agregar una última observación sobre todo esto último, la más importante. Los parques eólicos y otras parafernalias similares impiden formular la pregunta principal. ¿Y cuál es la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos responder racionalmente a esa pregunta, creo que llegaríamos a la conclusión de que necesitamos mucha menos energía de la que quieren endosarnos, con lo cual estas parafernalias, o la mayoría de ellas, serían literalmente innecesarias. Voy a por la cuarta de mis observaciones. En el libro se incluye un capítulo dedicado a sopesar lo que ocurre con los jóvenes en relación con la crisis ecológica. Debo señalar que ese capítulo no llega a ninguna conclusión firme. Más bien lo que expreso en esas páginas es zozobra, incomprensión para entender lo que ocurre.
Varias veces he contado que hace poco más de un año me invitaron a participar en una jornada sobre estas materias en Girona. La jornada la promovía uno de los movimientos que germinó hace 7 u 8 años al calor de la figura de Greta Thunberg. Me refiero a Extinction Rebellion. Por cierto, un grupo terrorista según las autoridades fiscales del Estado español. Las dos personas que me fueron a buscar para llevarme al local donde se desarrollaba la jornada tenían la una 29 años y la otra 30. Y como quiera que en un par de ocasiones yo describí Extinction Rebellion como un movimiento juvenil, se sintieron rápidamente en la obligación de corregirme. Me dijeron, no te engañes, Carlos. Extinction Rebellion, o al menos Extinction Rebellion Girona, no es un movimiento juvenil. Aquí no hay estudiantes universitarios. La horquilla de los estudiantes universitarios supongo que es la que separa los 18 de los 25 años. Y a los adolescentes ni se les espera. Cuando yo pregunté por su explicación relativa a estas carencias, de manera muy cautelosa, invocaron el peso negativo de las redes sociales, que propiciaban procedimientos de socialización que no eran los más afortunados. Recordaron cómo muchos adolescentes pasan muchas horas al día delante de la pantalla de un ordenador. Mi generación, nuestra generación, Cecilia, se socializó en los bares. Para bien y para mal. Bueno, se sigue socializando en los bares, pongamos las cosas en tiempo presente. Pero al menos esa era una forma de socialización. Vaya por delante que en mi caso no descarto en modo alguno que esos jóvenes que parecen completamente desentendidos acaben por reaccionar de manera fuerte. En cualquier caso, procuro alejarme de cualquier ejercicio de demonización. En la universidad escuché en labios de mis compañeros y compañeras muchas veces comentarios que venían a decir carecen de pensamiento crítico, no leen nada, no participan en los debates. Y yo siempre replicaba de manera un poco agria, si esto es verdad, la culpa es nuestra, es del mundo que han generado los nuestros. De tal suerte que demonizar a quienes son las víctimas de nuestra conducta no parece lo más afortunado. Estoy hablando, no lo olvidéis, de generaciones que disfrutan de un conocimiento ecológico a menudo muy hondo, aunque esté marcado por las simplificaciones derivadas de la Agenda 2030, y de generaciones que nos increpan a los mayores preguntando, cargadas de razón, ¿cuál es el mundo que les estamos entregando? ¿Qué han hecho ellos para merecer esto? Quinta observación. En el libro también hay un capítulo que considera el papel de los medios de incomunicación en todo esto. Ayer en Barcelona ya señalé que yo me considero particularmente maltratado por los medios. Veo que algunos de mis colegas salen bastante más airosos y podría hilvanar alguna explicación al respecto, pero la voy a dejar en el olvido. Me vais a permitir que rescate un par de historias que creo dan cuenta del papel de los medios. O tres, para decirlo mejor, ya que has puesto aquí un ejemplar del libro y puedo leer. ¿Cuál es la primera historia? Una mañana de un lunes de septiembre de 2021 recibí en Madrid una llamada telefónica de un periodista de Radio 4, que si no me equivoco, corregidme, es Radio Nacional de España en Cataluña. Me proponía grabar esa tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía emitirse el viernes siguiente en el marco de un programa monográfico dedicado a la polémica ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayarme. La entrevista se grabó, en efecto, por la tarde y cuando terminó me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La periodista, llevada del legítimo propósito de colocar en posición difícil al entrevistado, en un momento determinado me preguntó por qué los decrecentistas queremos llevar el planeta al siglo XIX. Yo me quedé perplejo con la pregunta y me vi obligado a sugerir que no éramos los decrecentistas los que teníamos un proyecto tan malsano,
sino el capitalismo triunfante que a través del cambio climático, las agresiones medioambientales, el agotamiento de todas las materias primas nos estaba conduciendo, aceptemos la metáfora, al siglo XIX. A continuación me preguntó si yo pensaba que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar plácidamente un deterioro en nuestro nivel de vida o en nuestro estatus social. Me vi obligado a recordarle que la mayoría de los habitantes del planeta viven como vivían los europeos en el siglo XIX, pero que seguimos mirándonos al ombligo pensando en exclusiva en nuestros privilegios. Llegó el viernes y debieron pensar que yo me había olvidado de la entrevista. No la emitieron. Y el lunes siguiente llamé al periodista y le pregunté qué había ocurrido. Supongo que quien tenía que llamar era él para ofrecer una explicación y, en su caso, excusas por lo ocurrido. Me hizo gracia su respuesta porque me sonaba un poco a los efectos subrepticios del cambio climático. Dijo: Carlos, es que tuvimos problemas con la parrilla. Pero no te preocupes, porque emitiremos la entrevista en las próximas semanas. Nunca la emitiremos. No me gustaría que penséis que soy muy ingenuo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema es capaz de engullir eso y mucho más. Pero me parece llamativo que periodistas que trabajan en una radio pública con el gobierno más progresista de la historia se lo piensen dos veces a la hora de difundir un contenido que estiman puede ser moderadamente conflictivo. Voy a por el segundo ejemplo. El capítulo más largo de este libro es una réplica a una obra que fue publicada en la primavera del año pasado, de la que es autor Emilio Santiago Muiño, otrora militante anarquista y hoy militante del partido de Íñigo Errejón, que nunca sé cómo se llama, no sé si es Más País o Más El País. Sí. Bueno, no voy a glosar ahora los términos del libro de Emilio Santiago. Me interesa rescatar su dimensión en lo que respecta a esto de los medios de comunicación. Mi libro Colapso fue publicado en 2016. Ha disfrutado de 6 ediciones en España. Ha sido publicado en media docena de países en América Latina, con alguna aventurosa edición pirata. Y ha sido traducido a varias lenguas. No me consta que haya merecido ninguna reseña, ninguna crítica, ninguna entrevista en un medio de comunicación del sistema. Miento. Apareció una reseña elogiosa de la mano de un artículo publicado en un periódico de Murcia en 2016. El libro de Emilio Santiago, que mueve el carro del discurso dominante, ha suscitado entrevistas en los diarios coprofágicos El País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Mundo, El Español, La Voz de Galicia, en la cadena SER, en la radio televisión pública. Creo que es fácil explicar por qué determinado libro de texto suscita atención pública en los medios y otros, en cambio, son marginados. En la mayoría de esas entrevistas, por cierto, Emilio Santiago sostiene que lo que llama los colapsistas, entre los cuales debo incluirme, no conozco a nadie que se reconozca en la categoría de colapsistas, será que somos gentes firmes partidarias del colapso, ¿no? Que lo recibimos con entusiasmo. Somos personas que promovemos la resignación y la rendición. Esto lo dice, ojo, un militante del partido de Errejón, el partido en el que estaba la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, responsable principal del último gran pelotazo urbanístico en Madrid, la Operación Chamartín, en el que milita la ministra de Sanidad hoy en día, franca partidaria del espíritu de Davos, de esos empresarios que piden a gritos pagar cada vez más impuestos para hacer frente a la transición ecológica, en el que milita la portavoz en el ayuntamiento madrileño que una y otra vez señala que la OTAN no es ningún problema, o en el que milita el propio Íñigo Errejón, que al parecer no se ha percatado de los problemas que acosan al crecimiento económico o al Producto Interior Bruto. Recupero un tercer y último ejemplo. Hace, qué sé yo, 1 año y medio, me vi obligado a escribir en las redes sociales un texto
que se refería a algo que inmediatamente recupero. El texto dice así: me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, un profesor utilizaba en el agua. Este lapsus hay que proceder. Sí, el agua. Un profesor utilizaba en el aula, con el propósito de alimentar el pensamiento crítico, mi libro Colapso. Por lo que parece, el padre de uno de los alumnos, que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora, pidió su retirada. Y la inspección educativa le dio la razón. Pues bien, lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre. Debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento. No puedo sino admirar a ese titán contemporáneo enfrentado a periódicos, radios, televisiones y redes sociales e inmerso a buen seguro en una contestación radical de la publicidad y de sus redes. Me quito el sombrero. Por si lo anterior fuera poco, y en un segundo escalón, está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador. Certifico que es una obra superficial y disolvente, llena de improperios y anacolutos, a diferencia de lo que nos ofrecen esos pulidos tertulianos de los que tanto tenemos que aprender. Todos los días debería abrirse en el aula un espacio para proyectar una tertulia. Ahí sí que maduran las mentes. Solo se me ocurre enunciar, aún así, una queja. No entiendo, en el fondo, a qué viene toda esa historia del adoctrinamiento. Con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es, doy fe de que sé de qué estoy hablando. Seguro que eso, la sordidez de la obra, es, al cabo, lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ayusiana. Ya lo decía mi hija, cargada de razón, un par de décadas atrás. Mi padre es un aburrimiento. Este texto suscitó en la red social en que lo colgué una réplica de una mujer que sostenía que estaba mal que retirasen la lectura de mi libro, pero que la manera de solventar el problema consistía en obligar a los alumnos a leer al mismo tiempo un texto de corte ideológico diferente. No sé qué significa esto del corte ideológico diferente, pero no creo que me equivoque cuando recuerdo que el 99% de las lecturas que se mueven en el sistema educativo lo que hacen es mover el carro del sistema dominante. Y no recuerdo que nadie sugiriese la conveniencia de promover lecturas alternativas. Cuando hay alguien que se sitúa en el 1% restante, en cambio, sí se reivindica la necesidad de recordar cuál es el canon que debemos tener presente en la cabeza. Voy a por la sexta y penúltima de mis observaciones. De un tiempo a esta parte, me da por confesar, mitad en serio, mitad en broma, que tengo la sospecha de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de corrección. No preciso agregar que yo digo lo mismo para las unas y para los otros. Sospecho que al respecto es más relevante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Me vais a permitir, lo hago siempre, desde hace un tiempo, que os transmita una reflexión que bebe de un optimismo mesurado, que tiene su origen en dos hechos. El uno relativo a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y el otro vinculado con una realidad ya consistente en muchos recintos de los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos derecho a preguntarnos qué ocurrirá en los países ricos del norte cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de nuestra población opte por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Y lo haga no de resultas de una lectura ideológica de Bakunin, de Kropotkin, de Marx o de quien fuere, sino por efecto de la certificación de que esas respuestas son biológicamente más eficientes.
permiten resolver los problemas de forma mucho más rotunda que el sálvese quien pueda que invocan nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que se me mueve en la cabeza cuando anuncio este argumento? He señalado muchas veces que apenas hemos prestado atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 4 años. Me interesan por 3 razones distintas. La primera es la menos relevante. Es una razón de carácter filológico, lingüístico. Me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos se autoatribuyeron la condición de grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón tiene más peso. Hasta donde llega mi conocimiento, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron creados por gente de a pie y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón me obliga a enunciar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros creo que merece ser completado con una recomendación encarecida de lectura. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, el libro se titula Un paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Creo que un empeño muy digno en el momento en que estamos consiste en mantener abierta esta discusión y las prácticas que se derivan de ella. ¿Cuál es el otro factor que anuncié movía el carro de un optimismo moderado? En muchos recintos de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que se resisten como gato panza arriba frente a la intrusión del capital y de sus reglas, que rechazan lo que significan la usura, el crecimiento, la velocidad, el ruido, la productividad, la competitividad, el consumo. En algunos de esos recintos, esas culturas precapitalistas se han ido fusionando con proyectos anticapitalistas. Esto entiendo yo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, situada al norte de Siria, al amparo de lo que han dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios y en otros, con todas las contradicciones y limitaciones que queramos, se han forjado economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la séptima y última de mis observaciones, que me aconseja intentar responder a una pregunta ineludible. ¿Vamos a evitar el colapso? En mi intuición, subrayo que hablo de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Lo que me ronda en este caso la cabeza
es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greene. En una imaginable traducción al castellano, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal que defiende Greene viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de nuevo la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Muchas gracias por haberme escuchado. Es que en esa selección de debates que son objeto de tratamiento en el libro, puedo incluir unos o descartar otros. Pero normalmente incluyo lo de los bagaudas. De quienes estáis aquí, ¿quiénes sabéis quiénes eran los bagaudas? Nadie. No me sorprende nada. Yo estaba en vuestra misma condición hace no mucho. En un par de ocasiones, en actos públicos, me han formulado una pregunta que me sorprendió un poco. Cuando yo hablo sobre colapso, procuro recordar que en ese libro que he mencionado 2 veces decidí incluir un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y al tomar contacto con la bibliografía especializada, inmediatamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido casi siempre 3 consecuencias a las que atribuían una condición negativa: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que esas 3 consecuencias, lejos de ser negativas, ilustran la tesis de que no todos los efectos de los colapsos son nefastos. Bueno, voy a esas 2 preguntas, que mal que bien asumieron esta formulación. A ver, Carlos, yo en el caso de un imperio muy connotado y de su colapso, el romano, no acierto a apreciar dónde están esas manifestaciones de desjerarquización, reruralización y autonomía local. No sé si por detrás no estaba la idea de que el Imperio Romano está en cierto sentido en el origen de nuestra civilización, de tal manera que no pueden predicarse cosas negativas de él, o está esa conversación que mencioné ayer de la vida de Brian, que recordaréis, cuando uno de los protagonistas le pregunta al otro: bueno, ¿y los romanos qué han hecho por nosotros? Dice: nada, bueno, algunos anfiteatros, las calzadas, y las termas, y los viaductos y los acueductos. En 2 oleadas, en los siglos III y V, se registró un activo proceso en virtud del cual, en amplias áreas del Imperio Romano, gentes que habitaban en los pueblos o en las ciudades, esclavos en muchos casos, no esclavos en otros, decidieron abandonar sus residencias primigenias para pasar a vivir en los bosques, en donde edificaron una suerte de sociedad alternativa asentada en la desjerarquización, la ruralización y la autonomía local. Esto sucedió en un amplísimo ámbito geográfico que incorpora el norte de la península ibérica, buena parte del territorio de lo que hoy llamamos Francia, Bélgica y Suiza, con algunas extensiones hacia afuera, como por ejemplo en la isla de Sicilia. La historiografía dominante tiende a describir a los bagaudas como salteadores de caminos. Creo que, sin descartar que esta dimensión tuviese algún vigor, los bagaudas afortunadamente eran algo más. Hay quien sostiene que están, de hecho, en el origen de esas instituciones de democracia de base que se perfilaron siglos después en la Edad Media
y que en la península ibérica, bien lo sabéis, reciben nombres como los de concejos abiertos o bienes comunales. Al margen de lo anterior, también se añade leer que la palabra vagauda es muy sonora y puede utilizarse para insultar. Cállate ya, vagauda de mierda, ¿no? Con lo cual, creo que haremos un buen trabajo si contribuimos al conocimiento de la realidad de estas gentes. Veo que se ha levantado una mano por ahí, no sé qué te quería preguntar. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que estas personas en su momento fueran consideradas como herejes? Es decir, como que se les apartara o que se les persiguiera por querer vivir de forma más libre, o no tiene... No conozco el fenómeno con la suficiente intensidad, pero se me ocurre que, claro, el concepto de herejía tiene que ver con una creencia religiosa muy asentada, institucionalizada, y que en ese momento difícilmente podía hablarse de tal cosa, con lo cual tampoco podía hablarse de herejía. Pero no lo descarto, en cualquier caso. Quien opta por la marginalidad se convierte en el sujeto receptor de un sinfín de diatribas y no descarto en modo alguno que alguna de ellas tuviera que ver con un código religioso. Me viene ahora a la cabeza de uno de los herejes clásicos en la península ibérica, Prisciliano, pero no se me ocurre que sea sencillo relacionar su figura con la de los vagaudas. Pero tendrás que trasladar tu pregunta a alguien que sepa más que yo. Yo te podría contestar, bueno, intentar, que no te contesto yo, que es un libro que he leído de la Silvia Federici, que habla de las brujas y habla de los herejes y habla de los enclosures que pasaron después de los cerramientos de tierras comunales, que pasó después del siglo III y V, que dice él. O sea, yo creo que igual los vagaudas estos eran como el principio de una movida muy potente de vuelta a lo rural, a lo comunal, que debería ser al principio. Y también él habla de que esa gente se va al bosque. No, es la palabra clave, bosque. Sí, y para mí hay todo un imaginario medieval sobre el bosque. Creo que Robin Hood es del siglo XIV, de la Edad Media, o sea, de la Baja Edad Media, pero que es una leyenda que yo creo que transcurre los siglos y es un ladrón, es el ladrón de caminos, o sea, que le roba a los ricos para dárselo a los pobres, Robin Hood. Y el bosque es el bosque de Sherwood, es un bosque legendario donde los amigos de Robin Hood, todos en el grupo este, se esconden y tienen allí donde cazan y tal. Y es un bosque del rey, pero ellos cazan igual como si no fuera del rey, o sea, el bosque es suyo, ¿no? Es una desobediencia potente y yo creo que demuestra que esa leyenda demuestra que eso ha existido, que existían gentes que no estaban de acuerdo con la esclavitud, con la servidumbre y que se rebelaban y se iban al bosque y ahí hacían lo que querían. Igual que las brujas. Las brujas estaban en el bosque también, o sea, en teoría. Las brujas eran las mujeres sabias de las aldeas que se refugiaban ahí porque si no se las podían pelar, ¿no? Aunque se las pelaron después, se las pelaron en el Renacimiento, no en la Edad Media. Bueno, me callo. Ayer en Barcelona subrayé la relación con la palabra francesa maquis, el maquis. El maquis, de nuevo, remite a esta filosofía del bosque como lugar de resistencia de gentes que se enfrentan a un sistema despótico y dictatorial. Es el mismo concepto que va pasando en el imaginario colectivo. No, tú no. No, que me has quitado, quería tener el honor de aludir a los maquis, ¿sabes? Pero bueno. Sí, eso me encanta. Y solo quería decir, porque me impactó mucho un libro que leí hace poco de David Graeber, antropólogo, que se llama Trabajos de mierda, y es un libro que recoge entrevistas de gente que en el capitalismo, en los puestos que están, no hacen nada, o sea, su trabajo no sirve para nada, pero están ahí cobrando un pastón en las grandes empresas.
Y entonces pues se dedican a otra cosa. Por ejemplo, había un alto ejecutivo de Canarias que el trabajo que tenía que realizar en 1 hora lo tenía hecho. El resto del tiempo, hasta las 8 horas, se dedicaba a estudiar a Spinoza y se convirtió en un gran experto en la filosofía de Spinoza. Pero si eran 7 horas de sufrimiento estudiando. Yo no sé. Estaba el propio castigo, estaba implícito. Claro, claro. Portarse mal. Mira, pues le dio por ahí porque dice, me han castigado haciendo esto, mi trabajo no sirve para nada y bueno, pues me castigo con esto. No he leído ese libro, habrá que leerlo. Acaba de publicar, te lo dije ayer, un libro sobre la piratería. La dimensión de nuevo subversiva de la piratería. Los piratas no vivían en los bosques por razones obvias, pero aún así exhibían una dimensión de ruptura con respecto a las reglas del juego dominantes en las sociedades en las que estaban. Y muy a menudo una lógica de apoyo mutuo dentro de su grupo humano. Y con frecuencia eran más respetuosos de los indígenas de los territorios a los que arribaban que los colonizadores europeos que llevaban el marchamo de la institución-estado. Sí. ¿Cómo se llama este libro que acabas de mencionar? En castellano, el título principal es Piratería con algo después. El autor es David Graeber. Graeber, sí. Tú. Bueno, yo quería darte las gracias porque ha sido genial y sobre todo por la mención que has hecho a la defensa de la gente de Galicia, ¿no? Que yo no he visto Asbestas, o sea, estoy casado con una chica gallega y hemos boicoteado esa película porque, bueno, porque al final lo que ha quedado es lo que tú decías, ¿no? Tiene sus virtudes la película, pero arrastra sus problemas. Pero en Cataluña, cómo se interpretó esa película, o sea, era espantoso, ¿no? Pero en todo caso, y te voy a hacer 2 preguntas. Una es, ¿qué papel le das al mundo cooperativo? Es decir, las organizaciones que al fin y al cabo se dedican, o nos dedicamos a producir sobre todo bienes, ¿vale? No servicios. ¿Qué papel tenemos en la propuesta de la ecología libertaria y cómo debemos asumir ese papel? Y luego, también me ha gustado mucho este optimismo moderado que has dicho del colapso y qué vínculo le ves, es la primera vez que lo oigo, pero qué vínculo le ves si es que lo tienes con la gente de los aceleracionistas, ¿no? Si hay un vínculo ahí o no. Bueno, empiezo por lo segundo. No lo veo muy claro. Claro, es que detrás del término aceleracionismo se esconden como poco de realidades distintas. Una, la de quienes serían realmente unos colapsistas, gentes que quieren acelerar los procesos de tal manera que lleguemos al colapso cuanto antes y nos dejemos de tonterías. Y luego están gentes que muy ligadas a la tecnología piensan que la tecnología va a resolver de manera casi mágica la mayoría de los problemas que tenemos por delante. Algo de lo que disiento, entre otras cosas, porque el colapso se va a llevar la mayoría de esas tecnologías, con lo cual nos encontramos aquí ante una especie de trampa temporal. De todas formas, también te confesaré que no he estudiado con mucho detalle la propuesta aceleracionista, de tal suerte que igual hay dimensiones que la vinculan con una eventual ecología libertaria. Ojo, aunque mi versión de una posible ecología libertaria es más bien escéptica en lo que respecta a la dimensión liberadora de las tecnologías, hay otras dimensiones de esa misma ecología que consideran que la tecnología es un elemento vital para resolver algunos de los problemas principales. Yo sigo anclado en la idea de que las tecnologías no son neutras. Y al respecto me guío fundamentalmente por un pensador norteamericano, el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo, John Searle, que afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella
de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación, de tal forma que pretender que esas tecnologías pueden iluminar una sociedad autogestionaria asentada en el apoyo mutuo es pedirles demasiado. Con respecto a lo primero, ¿qué papel pueden desempeñar esos espacios que se van creando? Ayer en Barcelona me dio por reivindicar un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas, lo que llamaban la propaganda por el hecho. Es verdad que ese concepto tuvo muchos significados distintos, algunos de ellos un poco abstrusos, pero yo interpretaba que en sustancia nos estaban diciendo: está bien organizar actos como este, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. En el libro, por lo demás, yo en un momento determinado enuncio un mea culpa, porque entiendo que el hecho de que durante años haya reivindicado una y otra vez una recampesinización de nuestras sociedades puede inducir a la conclusión de que estoy defendiendo la tesis de que dejemos las ciudades a su suerte. No se trata de eso. Se trata en una dimensión principal de recampesinizar también las ciudades. Quiero recordaros que a principios del siglo XX el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? Un 1%, por utilizar un guarismo. Esto nos emplaza ante un problema grave. Y hay otra discusión que me viene ahora a la cabeza que creo tiene interés abordar. Hace 3 años me invitaron a participar una mañana de un domingo de verano en una jornada que se desarrollaba en Ourense, en Galicia. La jornada era muy interesante. El planteamiento era que personas procedentes de la ciudad de Ourense, de la capital provincial, que habían pasado a vivir en el mundo rural, explicasen cuáles eran sus experiencias. Yo escuché con mucha atención esas explicaciones, que eran muy sugerentes, pero en un momento determinado me percaté de que todas arrastraban un problema. Eran experimentos individuales. Bueno, cuando digo individuales podían ser 3 o 4 personas, pero no había ninguna red que estableciese una conexión entre todas esas iniciativas. Y si partimos de la presunción razonablemente certera de que esas iniciativas eran duras, la ausencia de esa red de apoyo era un elemento que contribuía a hacerlas aún más duras. No podemos permitirnos esto. Tengo, sin embargo, la sospecha de que en Cataluña el problema no es tan grave como en Galicia, que hay una red societaria mucho más amplia que sirve de respaldo, con las carencias que queráis, a iniciativas de esta naturaleza. Hay, en fin, claro, un último problema, que tiene mucho que ver con una discusión que surgió ayer al final en la charla de Barcelona. En el mundo libertario creo que hay muchas personas que defienden, es mi caso, la construcción de una sociedad paralela. Entre los libros que están en la mesa hay uno que es una antología de textos de un anarquista alemán asesinado en 1919 llamado Gustav Landauer. Landauer sostiene que no se trata de acabar con el Estado, sino de hacer que la institución Estado sea inútil, porque la red que hemos creado genera una comunidad que nos permite satisfacer de manera más que razonable todas nuestras necesidades. Bueno, en el mundo libertario este planteamiento no suscita una adhesión unánime. Hay sectores más insurreccionalistas que siguen pensando en una revolución. Claro, la pregunta parece servida. ¿Dónde están los mimbres de esa revolución en un momento en el que, por ejemplo, la desmovilización es un dato sustancial de descripción de nuestras sociedades? Pero yo admito, a tono con tu pregunta, que el proyecto de construcción de una sociedad paralela, de generación de espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados, también se topa con el problema de que esa sociedad paralela, en un grado u otro, tendría que surgir en el magma del capitalismo dominante, con lo cual sus reglas del juego, en un grado u otro,
marcarían el derrotero de esas iniciativas. Pero bueno, creo que lo principal hoy es que empecemos a trabajar en este terreno y que lo hagamos, eso sí, poniéndonos esas gafas del colapso que antes mencioné. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir de esto. Vuelvo a Galicia, ya que has planteado esta discusión. Desde que yo era jovencito escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. El hecho de que la propiedad de la tierra esté tan fragmentada, que las explotaciones son tan pequeñas que no permiten vivir. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una leira, una pequeña parcela, planta patatas, remolacha, grelos, navizas, repollos. Hace un par de años presenté en Jaén uno de los libros que está también ahí, Iberia vaciada. Y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que subraye que la pregunta no es para dentro de 30 o 50 años. Está ya sobre la mesa. Y sin embargo, parece que seguimos manteniendo los códigos tradicionales de relación con la naturaleza y con el sistema económico que hemos heredado de un pasado que visiblemente está muriendo.